Muy buen día, amada familia. Buenos días, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Amén. Vamos a seguir escudriñando el corazón del Señor en su palabra y veamos primeramente Hebreos 4:12 y quisiera que todos me acompañen a leerlo. Hebreos 4, verso 12. Si me ayudan a leerlo, por favor. Hebreos 4, verso 12. Dice las Sagradas Escrituras, dicen así, juntos por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Siempre que nos exponemos a la palabra del Señor, obviamente también nuestra conciencia está expuesta. Ese es el resumen de lo que está diciendo estos dos versículos, y que así sea. Vamos a revisar, por favor, acompáñenme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Y leo la santa palabra del Señor a partir del verso 10. Juan capítulo 1, verso 10. Escrito está en la palabra de Dios: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque es primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos que nos des a conocer a tu Hijo Jesucristo en ella. Señor, te necesitamos. Padre, tú eres el Padre de muchos hijos. Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos. Y te estamos rogando que por tu Santo Espíritu, con el cual iluminaste la gloria de Cristo a nuestros corazones, rompiendo las tinieblas que nos tenían cautivos, que lo sigas haciendo hoy cada vez más, Padre, en estos tiempos de tanta oscuridad. Señor, dependemos totalmente de ti. Llénanos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos y salva a tu pueblo. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor.
En la mayor parte de las casas de los mexicanos, no importando si fue con un pollito asado o con sándwiches, pero en la mayor parte de las casas de los mexicanos hubo una celebración el viernes en la noche. Y esa celebración conocida como Navidad puede ser una celebración terrenal que exalte lo celestial, o simplemente se puede haber tomado lo celestial como una mera excusa para poder tener una reunión terrenal. Muchos toman la Navidad como una excusa para reunirse con familia y amigos, con los cuales en mucho tiempo no se habían visto. Es una excusa la Navidad para poder tener una reunión social. Pero el Hijo de Dios, la hija de Dios, tomamos precisamente la reunión social y la celebración social como una mera excusa para poder celebrar que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis amados, cuando tú vives a Cristo por ser llamado por Él, moverte en Él y vivir para Él, puede ser tachado por un religioso. Pero el asunto es que la sociedad misma, cuando te está atacando y diciendo que eres un religioso, tal vez lo único que pasa es que estás dando verdaderamente testimonio de que el Hijo de Dios vive en ti. Son tiempos donde la iglesia no se puede tomar un descanso. Son tiempos donde está apresurándose. El Señor lo ha hecho, está apresurando los tiempos y tenemos que estar muy atentos en lo que está sucediendo. Debemos de rogar que el Señor nos abra los ojos de nuestro entendimiento y en el espíritu para poder tener un discernimiento espiritual de que estamos viviendo los postreros tiempos, que así le llamaron también los apóstoles, obviamente, en el libro de los Hechos. Pero si lo llamaron en aquellos tiempos los postreros, creo que estamos más cerca de los postreros que ellos. Y quisiera enfocar el mensaje de este día en el versículo 14, para enfatizar que Jesús es el Verbo de Dios, que Jesús es la gloria de Dios, que Jesús es la gracia de Dios y que Jesús es la verdad de Dios. 4 características de Jesús en este versículo 14. Jesús es el Verbo, Jesús es la gloria, Jesús es la gracia y Jesús es la verdad de Dios. De Dios. Que con respecto a que Jesús es el Verbo, sabemos que la palabra verbo para nosotros tiene una connotación literaria, o sea, es escrito, es el verbo, sabemos que pertenece a la literatura y que indica acción. Así nos enseñaron en la primaria, el verbo indica acción. Y eso es lo que nos enseñaron, que nuestro lenguaje, el verbo indica acción. Sin embargo, la palabra le llama en el versículo 1 de Juan que el verbo es Dios. No solamente que estaba con Dios desde el principio, sino que el verbo es Dios. Y ahora sabemos claramente a lo largo de toda la Escritura que Jesús es el Verbo de Dios. Ahora, enfatizando lo que dice el versículo 14, el Verbo se hizo carne. Entonces, y dice, y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne. ¿Qué implica esto? Que el Verbo
que Jesús es el verbo de Dios. Si Jesús es el verbo de Dios, y si juntamos esto con nuestro concepto terrenal de acción, Jesús es la acción de Dios visible. Vino al mundo, entró en un cuerpo de carne. Es un tremendo misterio, asombroso misterio, que si no nos rompe toda nuestra cuadratura mental en la celebración de una noche navideña, entonces estuvimos en una mera reunión social. Si no tomó preeminencia esto, estuvimos en una linda reunión social. Y no tiene nada de malo las reuniones sociales, pero no busquemos hacer de Jesús una excusa para una reunión social, porque en eso se ha vuelto la iglesia. La iglesia el día de hoy se vuelve una reunión social, un club social. La iglesia se convierte en un ritualismo y en una tengo que. Como tengo que ir a la junta administrativa de la escuela para hablarnos de nuestros niños, como tengo que. Mis amados, Jesús es el verbo de Dios que se hizo carne. Él vino al mundo. Jesús es Dios hecho carne. Eso es para decir, ¿cómo es posible esto? Cuando alguien muy importante llega a un sitio y todos los paparazzis están ahí con la cámara y todos los fans de ese cantante esperando que llegue la limusín con aquel gran personaje y que se baje y todos quieren tocarlo y los guaruras están así guardando la cordura, ¿verdad? Y tratando que no toquen y que no se le acerquen, y aquel se baja y todo, esa persona muy importante. Pero si alguien lo llega a tocar o llega a recibir un saludo, casi se desmaya. Jesús, Dios visitó la tierra, el planeta donde vivimos. Dios vino a la tierra. Hace 2021 años, más o menos, vino a la tierra. Dios visitó la tierra. Y la gente puede haber pasado ese personaje importante en la alfombra roja y después casi que quieren tocar donde tocó su suegra. Si dejó un papelito por ahí o una basurita o buscan sus cabellos, ¿cuántos no habrán al día siguiente gente a buscar sus cabellos? O sea, estamos en ese mundo en donde el ser humano anhela y desea tener superhéroes que venzan al mal. Ya lo tuvimos y lo tenemos y lo tendremos siempre. Queremos a ese que nos venga a sacar del pozo cenagoso de la desesperación. Ya lo tenemos. Tenemos a aquel, repito, que sea el que nos levante, porque todas las circunstancias nos oprimen, nos aplastan. Ya lo tenemos. Simplemente que el mundo no lo ha podido ver. Eso dice lo que leímos ahorita en el versículo 10. Dice en el versículo 10, ahí empezamos a leer. Dice, en el mundo estaba. El mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no lo conoció. ¿Se dan cuenta? El grado de insensatez del ser humano estaba en el mundo que Él mismo había formado. En ese pesebre estaba alguien más grande que el mundo entero porque lo había formado. Y sin embargo el mundo no lo conoció. No lo pudo ver. Era imposible que lo vieran. Es Jesús. Es el verbo de Dios. Es por medio del cual todo fue hecho. Y sin Él, nada de lo que vemos fue hecho. Sin Él, nada ha sido hecho. Lo dice la Sagrada Escritura. Y lo creemos los que hemos nacido de nuevo. Y lo creemos los que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. Y lo creemos los que hemos sido liberados de las cadenas de Satanás y de las mentiras del mundo. Lo creemos. Ahora, ¿lo estamos viviendo? ¿Somos congruentes con nuestra fe? Realmente, simplemente preguntémonos cada uno de nosotros. Revisemos estas últimas 24 horas o 36 horas, considerando la cena de Navidad, con lo que dije en la introducción. ¿Somos congruentes? ¿Realmente somos congruentes? Porque ya leímos que la palabra de Dios viene y es una espada de dos filos que exhibe lo que
lo que escondemos en nuestra conciencia, ¿está nuestra conciencia limpia delante de Dios? Por lo menos respecto a este fin de año. ¿Y esta celebración realmente fue el motivo Jesús? ¿El verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿O fue una mera excusa para hacer una reunión familiar? Mis amados, el decir que Jesús es el verbo de Dios que se hizo carne implica que vino a la tierra la ofrenda necesaria para un sacrificio. Eso implica, el verbo se hizo carne, la ofrenda llegó. El sacrificio será realizado. La única manera que tenía el pueblo de Dios de acercarse a Dios era por medio de una ofrenda. No había otra manera. Ninguna. Desde que el pueblo de Dios existe como pueblo de Dios, solo puede acercarse a Dios por medio de una ofrenda. Y lo que era imposible para nosotros ascender y alcanzar a que Dios nos oyera, a que Dios respondiera, a que Dios nos siguiera con nuestra necedad y con nuestros caprichos terrenales, Él decidió venir. Él se humilló. Él descendió. Y Él es la única ofrenda acepta delante de Dios. La ofrenda para el sacrificio estaba preparada y vino a un pesebre y habitó en este mundo, y el mundo no lo conoció. El mundo no solamente no lo conoció, sino que lo rechazó y lo colgó en un madero. Dice ahí el versículo 11, estamos leyendo la carta, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino a Israel, a su pueblo, al pueblo de Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Los suyos no lo recibieron. Lo mataron, lo llevaron a una cruz. Sí, lo mataron, lo desconocieron como el Dios que se hizo carne. Lo mataron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Versículo 12, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. A todos los que recibieron esta ofrenda, Dios envió a Jesucristo como una ofrenda de paz, para hacer el sacrificio de paz a los 30 años de edad. Todo el sistema religioso, espiritual del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, todo está lleno de sangre. Todo. Miles y miles y miles de animales se tenían que sacrificar como ofrenda grata delante de Dios para que el pueblo de Dios siguiera perdonando la maldad de su pueblo y para que el pueblo de Dios pudiera seguir teniendo el favor de su pueblo. Ese es el sistema. Nosotros no lo inventamos. Nosotros no estamos inventando un método de vivir iglesia, no. Lo que nos paramos aquí diciendo desde el principio, hablamos de ese sacrificio en Hebreos. Porque sin ese sacrificio y sin ese sumo sacerdote, todo lo demás pierde sentido. Totalmente. Esa es nuestra liturgia, nuestro orden religioso. Porque todo viene de Él, en Él y es para Él. Amados, Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que nos ha sido dado el entender, el conocer y el responder con vida del verbo que viene a encarnarse también en cada uno de nosotros, y ya lo vimos esto cuando hablamos de la Navidad, que exactamente lo mismo que sucedió en María cuando el ángel le avisó que había recibido gracia, es exactamente lo mismo que sucedió en ti y en mí como hijos de Dios. Hemos recibido gracia.
Y el Verbo encarnó en nosotros y habitó, no en un pesebre, en un corazón igual de sucio, con residuos de mugre, pero sin embargo, ese es el sitio que eligió el Señor, un corazón engañoso y perverso, para venir y romper la dureza y ponernos un corazón de carne. Mis amados, es la ofrenda preparándose para el sacrificio. Cuando vemos este texto y que dice ahí, el Verbo se hizo carne, número uno, estamos diciendo que la promesa del Señor en Génesis 3:15 está cumplida. Génesis 3:15, ¿se acuerdan? Cuando el hombre dejó su relación con Dios y se rebeló contra Dios, Adán y Eva rompieron la relación con Dios al rebelarse contra Dios y desobedecerlos. El Señor maldijo a la serpiente, al diablo, y en Génesis 3:15 le aseguró, le prometió que de la mujer vendría él que aplastaría, vendría de la simiente de la mujer, vendría él que aplastaría la cabeza de la serpiente, y que él solamente le mordería el calcañar, le lastimaría los pies. Mis amados, esta promesa se cumplió en esa ofrenda. En Génesis 3:15 es cumplido. Segundo aspecto importante respecto a que el Verbo se hizo carne es que el pacto con David es confirmado. El Señor hizo un pacto con el rey David en 2 de Samuel capítulo 7. 2 de Samuel 7 verso 13, el Señor le dijo a David, al rey David, que de su descendencia levantaría un rey y un gobierno soberano eterno para siempre. ¿Qué estamos viendo entonces en eso? Bueno, exactamente que el pacto que hizo con David es confirmado en cuanto al gobierno. Por un lado, aquel que destrozaría totalmente a Satanás en Génesis 3:15, y 2 de Samuel 7:13, aquel que vendría también en carne para tener un gobierno soberano sobre un pueblo eterno, un rey eterno, un trono eterno, un pueblo eterno. Sí, es este pacto con David fue confirmado en Jesús. Y lo tercero que podemos ver o deducir de ahí, que podemos sacar muchas más conclusiones, pero simplemente el tercero es que esa ofrenda ofrecida, como lo leímos al inicio, que dice Hebreos, quisiera leer esa porción, Hebreos 10, versículo 5. Hebreos 10, dice la palabra de Dios. Si leen en el versículo 5, al entrar Él en el mundo, o sea, cuando nace en el pesebre, al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Dios el Padre prepara un cuerpo para el Hijo. Un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Los miles y miles y miles de animales sacrificados como ofrenda anteriormente. En holocaustos y sacrificios por el pecado, se fijan claramente, Dios es santo, mis amados hermanos, no se nos olvide. Si algo tenemos que considerar las 24 horas del día como hijos de Dios que somos, es que nuestro Dios es santo, santo, santo. Y Él nos dijo, en primera de Pedro nos dijo, sean santos como yo soy santo. Mis amados, esta es una verdad bíblica. Dice la palabra en el versículo 7, sigue diciendo el escritor de Hebreos, entonces dije, he aquí yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Él ha venido para hacer la voluntad del Padre, habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido. Versículo 8,
ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley de Dios que obligaba a hacer estos sacrificios. Versículo 9. Entonces, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Versículo 10. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Tenía que haber un cuerpo, porque si no había un cuerpo humano, tampoco podía haber una ofrenda, que era una vez y para siempre el sacrificio perfecto. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida, ¿qué? Así dice, una vez y para siempre. Mis amados, esta es la verdad bíblica. El Verbo se hizo carne porque era necesario que nuestros pecados siguieran siendo quitados, pero una vez y para siempre. En aquellos tiempos, cada vez que se tenía que sacrificar un animal, era como borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, porque eran animales que no podían cumplir realmente la perfecta expiación que Dios en su santidad exige, el pago perfecto, porque Dios santo no puede tener por inocente al culpable, y tú y yo somos culpables de ofender su nombre. Tú y yo somos culpables de que Él, siendo nuestro creador y teniendo todo el derecho por el ser nuestro creador, que lo hayamos ignorado todos los días de nuestra vida hasta que la luz resplandeció en nuestras tinieblas. No teníamos ningún derecho. Hasta que la ofrenda realmente fue el sacrificio personal. Mis amados, Jesucristo murió en esa cruz para salvar un pueblo, para limpiar el pecado de muchos. Pero el anuncio es para todos. El anuncio y el llamado es para todos. Pero ya lo leímos ahorita en Juan 1:11, que Él vino. A los suyos vino, a todo el mundo. Vino a los judíos y a todo el mundo. ¿Y qué dice? Que los suyos no lo recibieron. Pero a los que hemos creído que Él es la ofrenda, el sacrificio, el que tomó nuestro lugar en la cruz, el que tomó nuestros pecados sobre Él, el que tomó nuestra condenación y nuestra culpa en la cruz y la recibió de su propio Padre para apaciguar la ira justa de un Dios santo. A nosotros nos ha sido dado el ser hechos hijos de Dios por adopción, mis amados, pero hijos de Dios al fin y al cabo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La promesa cumplida, el pacto confirmado y la ofrenda ofrecida. Ahora, ¿qué nos trae esto? Obviamente nos trae una certeza y una esperanza. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nada ni nadie jamás nos arrebatará de su mano. Esto es un gozo el que nos trae. No importa qué circunstancia podamos estar pasando, sabemos que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros porque es nuestro Padre. No solamente es Dios, es nuestro Padre. Nos ha adoptado, mis amados. El Verbo se hizo carne. Jesús, el Verbo de Dios, se hizo carne, encarnó en ti y encarnó en mí. Y nos trajo la revelación de nuestra pecaminosidad. Y su benignidad nos trajo al arrepentimiento, Romanos 2:4. Nos llevó a contrición. Y enseguida reconocimos delante de Él que somos pecadores y que no éramos dignos. Y no somos dignos. Pero su benignidad nos guía. Por favor, Padre, perdónanos. No sabía lo que hacía. Cierto, como lo dijo el Señor en la cruz. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. No lo sabíamos. Pero ahora nos ha sido dado y nos ha sido revelado. Bendito Salvador. Bendito Verbo. Bendito Jesucristo, que hizo totalmente lo que su nombre dice. Salva a su pueblo de sus pecados. Jesús es el Verbo de Dios. Ahora, Jesús es la gloria de Dios.
Jesús es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente dejó toda su gloria, sino que cuando resucitó al tercer día, después de esa muerte horrible, horrenda, al tercer día resucitó de los muertos, ascendió a la derecha del trono y fue coronado Señor de toda la creación. Consumó el acto de la redención que había sido perfeccionado, planeado en la perfecta relación intratrinitaria antes de la fundación del mundo. Y cuando vemos aquí, dice el versículo 14, estamos en Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. ¿Y qué fue lo que nos mostró? Y vimos que su gloria. El hecho de que Dios haya vivido en este mundo de tinieblas es el brillo de la gloria de Dios manifiesto aquí. ¿Qué era lo que hacía Jesús en cada lugar donde llegaba? Manifestaba la gloria de Dios, la gloria del Padre. Porque anduvo entre nosotros. Si no hubiera venido a andar entre nosotros, hubiéramos podido ver su gloria. Por supuesto que no es imposible esto. Pero en Jesús vemos la gloria de Dios. Ahora, como precisamente anduvo entre nosotros y caminó entre nosotros, de carne y hueso, sí, en carne de pecado, pero sin pecado, como Él lo hizo, entonces y solo entonces es que tenemos un ¿qué? Testimonio. Tenemos en los escritos de gente incrédula, de escritores no creyentes, tenemos testimonios de que un tal Jesús estuvo entre los judíos, que un tal Jesús se le atribuían hechos sobrenaturales, que un tal Jesús, y se le puede hablar así de forma despectiva. Sin embargo, ¿qué es lo que dice 13 en el versículo Juan 1:13? Los que no nacemos de sangre ni por voluntad del hombre, no porque lo queramos, nosotros no buscamos nacer espiritualmente, sino nosotros hemos nacido de Dios. Los que nos ha sido revelado que el Verbo se hizo carne, porque ya se hizo carne en nosotros, somos a los que nos ha sido dado ver el brillo de su gloria. Y así como Jesús vivió en este mundo caído entre nosotros hace 2021 años, a ti y a mí, en estos últimos tiempos del siglo XX, XXI, hemos recibido exactamente la misma visitación de Dios. 2 de noviembre del 91, mi chula y yo recibimos la visita del Señor y vimos su gloria. 33 años de mi vida, jamás había yo imaginado quién es Jesús, menos quién es Dios, aunque sí sabía el término y podía religiosamente cumplir por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, el Padre, y podía aventarme todos los rezos había y por haber, y no tenía ni idea en el fondo de la esencia y del peso del nombre Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, la gloria de Dios. La gloria de Dios llenó nuestra oscuridad, llenó nuestro ser y lo hizo un templo santo. Y eso es, simplemente no es capaz uno de racionalizar esto. Simplemente o ocurre por el Espíritu de Dios y el Espíritu de gracia y el Espíritu de Jesús que te trae a vida entre los muertos, o no te ocurre. Mis amados, Jesús es la gloria. Él es la gloria visible del Dios invisible. Sí, Él es. ¿Qué es lo que vemos ahí? En Filipenses 2 del 5 al 11 lo dice con mucha claridad. Filipenses 2 del 5 al 11 dice: hallen ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hallen ustedes ese mismo sentir. Que no tomó el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de ser Dios tomando forma de siervo. Mis amados, esa porción de la Escritura muestra la humillación extrema de Jesús. Venir a habitar en un simple cuerpo de carne. Tuvo que depender de los pechos de María y tuvo que depender del cambio de pañales y tuvo que depender de que también su papá le ayudara a María. Mis amados, es Jesús, el creador del mundo, sin el cual nada de lo que vemos fue hecho.
Mis amados hermanos, Él es la gloria de Dios, y Él en su bajeza, al descender, dejar su gloria y venir a entrar en un cuerpo de carne, lo que vino a hacer fue a manifestar la gloria del Dios invisible, la humillación extrema. Pero también lo dice en Juan 1:18. Vean conmigo Juan 1:18. Lo leímos ya cuando leímos el texto. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios. El unigénito Dios. Vean cómo lo dice. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre. El único de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Cómo le llama aquí a Jesús el Verbo? Le llama unigénito Dios. Él es la gloria del Dios invisible. Jesús es el gran yo soy. Cuando tuvo el nombre de Señor, cuando ascendió, después de vencer la muerte, que era el último enemigo a vencer, recibió el nombre que es sobre todo nombre, Señor, yo soy. Mis amados, en su humillación extrema, Dios caminó entre nosotros y vimos su gloria. Dios anduvo entre nosotros, y te digo algo, Dios sigue andando entre nosotros. Cada vez que un hijo de Dios, un verdadero creyente, redimido por la sangre preciosa de Jesucristo, sellado con el Espíritu Santo de verdad, y que obedece y busca andar en el Espíritu y no someterse a los deseos de la carne, ¿sabes qué ve el mundo? La gloria de Dios. Porque estamos llevando en nosotros la gloria de Dios. El Hijo, el Padre, y por el Espíritu habitan en cada uno de nosotros. El Señor sigue caminando en el mundo, sigue entre nosotros. ¿Acaso no somos el cuerpo de Cristo? ¿Acaso no somos el cuerpo y Él es la cabeza? Si el cuerpo está aquí en la tierra y Él es la cabeza, entonces el mundo no está teniendo a Jesús caminando entre nosotros, entre todos. ¿Acaso no somos el edificio de Dios bien coordinado, que somos cada uno de nosotros piedras vivas, sellados por el mismo Espíritu, y un edificio visible que muestra aquí en el mundo ¿qué? La gloria de Dios? ¿Acaso no somos una familia en el mundo entero, donde somos miembros los unos de los otros? Y la vida de Jesús corre por nuestras venas y arterias espirituales, y en el mundo entero ese ser viviente, la iglesia, manifiesta la gloria de Dios. Jesús es la gloria de Dios, amados. Y obviamente, si esto es así, entonces el testimonio cuando Jesús anduvo entre nosotros, el testimonio realmente del Padre en el Hijo fue visto. Si no, ¿cómo tendríamos nuestra Biblia? ¿Acaso entonces los escritos de los apóstoles no valen sino solamente Antiguo Testamento? ¿Por qué nuestra Biblia tiene un Nuevo Testamento escrito por apóstoles? ¿Por qué varios de estos apóstoles no eran judíos, sino eran no judíos? ¿Por qué? Porque la gloria de Dios llenó la tierra y sigue llenándola. Sí, nosotros estamos conscientes, repito, de que si la luz resplandeció con la gloria de Dios, fue porque ese testimonio que ocurrió sigue siendo llevado y entregado en cada generación. ¿Por qué? Porque el evangelio sin testimonio no tiene soporte. El testimonio era necesario para el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio anuncia las buenas nuevas de salvación. El evangelio sigue llamando al pueblo de Dios que todavía está esclavizado, que está en oscuridad, lo sigue llamando a la luz. Ven, amado hermano, deja tu pecado ahí, a los pies de Cristo. Él ya pagó por ti. Eres un rey, Él es el rey y tú estás hecho para reinar. Tú, mujer, deja tu vida miserable, tu vida vacía, donde sigues aferrada a las cosas terrenales, y ven al rey. Él te lava, Él te viste,
viste con vestiduras blancas y sin mancha. Deja de vivir esa vida miserable y vacía buscando en los hombres o en las cosas del hombre, las terrenales, las cosas que jamás llenarán tu corazón. Ven a Cristo en arrepentimiento. Deja tu pecado atrás y corre a Él, al autor y consumador de la fe. Él vive y reina y está llamando a su pueblo para perdón de pecados. Evangelios son buenas nuevas. Mis amados, es un hecho, repito, que nosotros estamos conscientes que Él es, en Juan capítulo 10 dice que Él es el buen pastor. Acompáñenme ahí al 10:14, por favor. Juan capítulo 10, verso 14. Juan capítulo 10, dice la palabra del Señor. Yo soy el buen pastor. Juan 10:14 en adelante. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, no son judíos, no son israelitas, están en Tampico, están en Madero, están en México, están en toda Latinoamérica, están en Argentina, en Chile, en Ecuador. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas. ¿A qué viene Jesús? A traer a sus ovejas a Él. Traerlas, ¿y qué? Al traerlas a Él, ¿qué? Oirán mi voz. Es una certeza. El Señor es el único. Romanos 10:17 que dice, la fe es resultado ¿de qué? Del oír. Y el oír es resultado solo por la ¿qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación vienen porque hay un testimonio detrás de esas buenas noticias. El testimonio de que Jesús realmente vivió, murió y resucitó de los muertos y ascendió. Y se volvió a presentar después de muerto a más de 500 testigos. Primera de Corintios capítulo 15 lo dice claramente. Mis amados, Jesús viene por esas otras ovejas y dice el versículo 16, oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso, versículo 17, el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Buenas nuevas, evangelio. Mis amados, Jesús es la gloria de Dios visible y dejó un testimonio en tanto que pisó la tierra y anduvo entre nosotros. Dejó un testimonio y ese testimonio se ha ido pasando de generación a generación con las buenas nuevas del Evangelio. Él es el testimonio del Evangelio y su iglesia sigue siendo el testimonio del Evangelio, porque su iglesia hoy sigue llena de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto, amados? Es una tremenda responsabilidad. Dime una cosa, 2021. ¿Cuánta gente puede decir que de ti recibió el Evangelio? ¿Cuánta gente puede decir que en ti vio el Evangelio y la gloria de Dios? ¿Cuánta gente podrá decir al final del 2021? La vida de este hombre, de esta mujer impactaron totalmente, porque me mostró que Dios es otro que no había conocido y ahora lo conozco. Antes estaban mis ojos cerrados y ahora veo. ¿Cuánta gente podrá decir, al menos, definitivamente algo le pasó a este? Porque no era así. Antes que lo conocía no era así. Y ahora es diferente.
¿Cuántos de ustedes, hay testimonios que puedan decir que estás ardiendo como una llama encendida cuando llegas y te presentas con un amigo, amiga o con alguien de la familia que ya lo que quiere es quítate de aquí y quiere huir de la luz porque ama las tinieblas? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes, amados hermanos? ¿Cuántas personas recibieron el testimonio de la gloria de Dios y recibieron el evangelio? No solamente por tu conducta, también les hablaste. Ven a Jesús, Él te ama. Él no vino a juzgarte, vino a salvarte. Ven a Jesús, conócelo, aquí está. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Atraviesa todo tu ser, lo más profundo, y exhibe tu conciencia. Un día habrás de darle cuenta a aquel que te creó. Mejor que seas iluminado en lugar de salir de este mundo en tinieblas, porque vas a un lugar donde las tinieblas son impenetrables. El tormento eterno, las tinieblas, más tinieblas que las tinieblas mismas. El Señor Jesús habló más del infierno que todos. Ese es el futuro. No importa si tienes el último cargo del año, no importa que tengas la gerencia de la gerencia, no importa los títulos universitarios, no importa los números de pesos o dólares que tengas en tus cuentas. Esa es la verdad de Dios, y la verdad totalmente destroza nuestra carnalidad y nos hace ver que estamos desnudos. Y hay 2 maneras de responder a la desnudez: avergonzarse como Adán y Eva y correr de Dios y cubrirse con lo que encuentra, con la basura que encuentra, su desnudez, o que el Señor te cubra con su perfecta justicia, que es en Cristo, el Cordero de Dios, su piel, su sangre ahí derramada en aquella cruz, muriendo de esa manera tan horrenda, pero tan gloriosa. No hay punto de vista antes ni después donde se pueda ver más grande la gloria de Dios, ni siquiera en el monte de la transfiguración, porque en el monte de transfiguración fueron muy pocos, pero en aquella cruz todo el mundo fue testigo. Si no es por el hecho presencial, es por lo que la historia nos ha dicho. Mis amados, hemos recibido el testimonio porque Él anduvo entre nosotros. Si Él no hubiese andado entre nosotros, no habría un testimonio, y por tanto, nuestro evangelio sería fallido. Pero es efectivo, porque es por el evangelio que Dios hace nacer de nuevo a una persona. No es por voluntad humana. Ya lo leímos en Juan 1:12. No es porque tú quieras, es porque Él quiere, y lo que Él quiere se hace. Él es Dios, Él es Rey, Él es Señor. Venció la muerte, que no te va a poder vencer a ti y a mí. No importa cuánto hayas pecado, todos tus pecados, los más extremos de tus pecados, han sido perdonados en Cristo. Eso es para romper la dureza de nuestro corazón y abrir nuestro entendimiento a su benignidad, a su bondad, a su gran paciencia, porque hasta el día de hoy aquí estamos. No nos hemos sido enterrados ni hemos sido cremados tampoco. Amados hermanos, ¿cómo vamos a menospreciar una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a hacerlo? Es la humillación extrema y es el testimonio del evangelio. Jesús es la gloria de Dios. Pero también nos dice el versículo 14, dice, vimos su gloria. Estamos en Juan 1:14. Vimos su gloria como del unigénito del Padre. Ya vimos que es único hijo del Padre. Y dice, lleno de gracia. Lleno de gracia. Jesús es la gracia de Dios. Porque estaba lleno de gracia Jesús. Jesús es la gracia del Padre para nosotros. ¿Y a qué nos referimos con esto? A lo imposible para el hombre, posible para Dios. O sea, nosotros no podíamos llegar a Dios. ¿Por qué? Porque traemos pecado, porque somos pecadores. Pecadores porque nuestro corazón es engañoso y perverso, y pecamos porque somos pecadores. Sí,
O sea, y nosotros no podríamos acercarnos jamás a Dios. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que le dijo a María cuando se le presentó ese mensajero, como se presentó delante de ti, un hermano en la fe, para compartirte las buenas noticias para tu vida? ¿Qué fue lo que le dijo? María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. El Señor le dio el aviso de su gracia. Y más adelante en Lucas 1 dice, cuando María exalta al Señor, ella exalta a Dios su ¿qué? Su Salvador. Así lo dice el Magnificat. Ya lo vimos en detalle en domingos pasados. El cántico de María es el cántico de una pecadora salvada. Ese es tu cántico y mi cántico es de un pecador salvado. Estamos llenos de gracia. Hemos recibido el favor no merecido de Dios. Hemos recibido su poder que se perfecciona en nuestra total imposibilidad. 2 Corintios 12:9, tanto lo hemos dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Contradice esto a favor no merecido? Por supuesto que no lo contradice, lo complementa. Favor no merecido. ¿Cuándo iba a ser posible que tú o yo pudiésemos llegar al Padre? Jamás. Solo su poder se perfeccionó. ¿En dónde? En nuestra debilidad. Cuando nos vimos pecadores, un Salvador. Cuando nos vimos totalmente esclavizados al pecado, un libertador. Cuando nos vimos camino al infierno, un generador de paz eterna, un Padre eterno que nos adopta. Cuando nos vimos totalmente en tinieblas, luz resplandeció, su gloria. Mis amados, es su poder, su gracia. Jesús es la gracia de Dios. ¿Cómo es posible que haya venido en carne de pecado? Vino, sí vino. Lo imposible hecho posible, la gracia de Dios. Lo imposible hecho posible. Vean conmigo Jeremías 31, por favor. Jeremías 31, versículo 33, dice la palabra del Señor. Jeremías 31, versos 33 y 34. Dice este profeta del Antiguo Testamento: he aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Está hablando de la gracia. Jesús es la gracia de Dios. No es como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron. El hombre rompe los pactos, pero Dios tiene un pacto eterno de gracia para con su pueblo. Aunque fui esposo para con ellos, dice el 32, declara el Señor. Versículo 33. Jeremías 31, 33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones los escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué acción se ve aquí de parte nuestra? Ninguna. Viles pecadores, rebeldes una y otra vez a la gracia que Dios nos ha dado, pero sin embargo dice: hey, de esta no se van a salvar, van a recibir mi gracia. Jesús es la gracia de Dios. Yo escribiré en sus corazones, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Versículo 34. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: hey, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos, el pueblo de Dios, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. O sea, aquí no importa que sea en el país del cuarto mundo, tercer mundo o primer mundo. Aquí no importa si es el que tiene una semana de creyente y nacido de nuevo, como el que tiene 30 años de ser creyente. Pues ¿qué? ¿Cuál es el común denominador para todos? Perdonaré su maldad. Perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. No recordaré más su pecado. Mis amados, ese es el pacto de gracia. Jesús es la gracia de Dios.
En Jesús quedaron tus pecados y mis pecados. Él pagó por nosotros. Él nos perdonó. Mis amados, no tenemos que vivir más con culpa, condenación. No tenemos por qué aceptar más señalamientos. Mira, mis amados hermanos, en la tierra te van a estar crucificando una y otra vez. Una y otra vez aquí puede haber gente que diga, aborrezco a este pastor, pero sin embargo no sé por qué está aquí. Puede decirlo a mis espaldas, no hay problema. No tengo ningún problema que me aborrezcan, porque el mundo aborreció a mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué no me ha de aborrecer a mí? No tengo ningún problema realmente. Dios tenga misericordia de sus almas. Dios salve a su pueblo. No podemos ser jueces de otro cuando en realidad hay uno solo que es santo y Él es juez justo. Y si no te arrepientes de tus pecados, Él ha dicho que morirás eternamente. Necesitas venir a Jesús. Necesitas venir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitas venir y conocer la gracia que es en Jesucristo. Jesús es la gracia de Dios. Gálatas 2:20. Vean conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor acerca de esto mismo que acabo de leer. Gálatas 2, verso 20. Dice así el Señor. Hablando Pablo, dice: con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios. Mis amados, aquel que desprecia el sacrificio de Cristo hace nula la gracia de Dios. Aquel que busca su salvación en base a buenas obras hace nula la gracia de Dios. Aquel que cree que por sus ritualismos religiosos o por saber la Biblia completa de memoria va a entrar a la presencia de Dios y reposar eternamente en el gozo, hace nula la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, no hago nula la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Te digo una cosa, es lo más preciado de Dios. ¿Qué va a hacer con alguien que aborrece a su hijo? El Padre, quien te creó. A ti te creó, sí, en el vientre de tu madre. Sí, te formó. Y te formó precisamente para el día de tu salvación. Y para que mostraras a partir de entonces que has conocido la gracia de Dios. Has conocido a Jesús. Jesús es la gracia de Dios. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Solo en Cristo tenemos fe, solo en Cristo tenemos vida, solo en Cristo tenemos perdón de pecados, solo en Cristo tenemos verdadera libertad, solo en Él somos salvos, somos adoptados y somos santificados en Cristo. Mis amados, ese es el poder de su gracia. Ese es el poder de su gracia. Jesús, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Estamos en Juan 1:14, por supuesto. Gracia. No tenemos que movernos de ahí, no podemos movernos de ahí, porque sabemos, día con día sabemos que fallamos. Día con día recurrimos una vez más al pacto de gracia. ¿Por qué? Porque el pacto de gracia está basado en el perdón de Él, no en mis pecados o mis acciones, sino en su acción perfecta, poderosa y eterna. Y también la otra cosa es que ya no podemos seguir pecando igual. No podemos disfrutar de nuestra maldad y pecar y estar como si nada. Cuando Jesús ha venido a encarnar en nosotros, cuando Jesús ha venido a llenarnos de su gloria, no podemos, simplemente no podemos. Es algo imposible para el que ha nacido de nuevo, seguir disfrutando y pecando sin ninguna conciencia
Solamente cuando el Espíritu Santo trae vida en alguien muerto en sus delitos y pecados es cuando la vida realmente cambia. Jesús es la gracia de Dios. Y el último aspecto de ese versículo 14 dice que Jesús es lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios? Porque Jesús es la gracia y la verdad. La verdad de Dios es esta. La verdad de Dios es la ley de Dios. Jesús vino a cumplir perfectamente la ley. Jesús es el cumplimiento de la ley. Jesús cumplió la ley. Esa es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Jesús es la verdad. La ley perfecta de Dios es Jesús. En Juan 3, den ahí vuelta a la Biblia, por favor. En Juan 3, versículo 16, ¿qué dice? Juan 3, 16, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar. No envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Vean, ese fue el motivo que Jesús vino a manifestar la verdad de Dios en la gracia de Dios. Pero ¿qué pasó? Versículo 18: el que cree en Él no es condenado. Versículo 18: pero el que no cree, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Mis amados, la gracia de Dios es para el creyente. La gracia de Dios es para el creyente. La verdad de Dios es para el incrédulo. La verdad de Dios es para el incrédulo. Y esta es la gran verdad. Esta es la ley de Dios. Jesús, el perdón, la libertad, la luz ya vino para salvar al mundo. Sin embargo, dice aquí, versículo 18, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Creer qué? La verdad. ¿Creer qué? A la verdad. Desear seguir viviendo en sus propias mentiras. Desear seguir viviendo en una mera religiosidad. Desear seguir viviendo en un autoengaño de autojusticia. Desear seguir viviendo es totalmente desechar la obra de gracia. Y la verdad atraviesa y es una espada. Dice aquí: el que no ha creído en el nombre del unigénito ya ha sido condenado. Versículo 19. Este es el juicio. Este es el juicio. ¿Qué? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Por qué? Versículo 20. Porque todo el que hace lo malo odia la luz. El que hace lo malo odia la luz. Obviamente yo conozco gente que está viviendo su pecado a todo lo que da y dice: es que yo conozco a Jesús, yo amo a Jesús, yo creo en Dios. Alguna vez a un homosexual que tiene una pareja homosexual y todo, le dije yo, o sea, tú dices que te pone a llorar cada vez que escuchas la palabra, cuando te estoy hablando de la palabra y te hace llorar y todo, es que de veras me parte el corazón y todo. Y bueno, pero ¿por qué no parte tu duro corazón de pecado? Es que yo lo amo, yo creo en Jesús. ¿Y cuándo vas a echar fuera? Porque Dios hizo un hombre para una mujer para un hombre.
¿Cuándo vas a dejar de pecar? ¿Qué prefiere mejor él? Él decidió mejor dejar de escuchar que le diera la palabra. Eso es lo que escogió. Mejor ya no me hables de eso. Porque toda vez que me oigo hablar de esto, de que le hablas de la palabra, me hace llorar. Sí, pero si te hace llorar y no te aparta de tu pecado, eres esclavo del pecado y eres un hijo de Satanás y estás muerto en tus delitos y estás bajo el juicio y la ira de Dios. Aquí dice, todo el que hace lo malo odia la luz, versículo 20, y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus acciones no sean expuestas. ¿Pero qué? Versículo 21, el que practica ¿qué? La verdad. Jesús es la verdad. El que practica la verdad, se fijan que la relación de verdad-juicio es directa, no la podemos separar. El que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en mí, o sea, en mi capacidad. No, en el poder de Dios que se perfecciona en mi debilidad, es su gracia. Solo en gracia, sí. Mis amados, es solo ahí. ¿Qué dice ahí mismo en el capítulo 3, verso 36? Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no, ¿qué? Obedece. Se fijan, la relación creer-obediencia es directa también. Crees, obedeces. El que no obedece al Hijo, a la verdad, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios permanece sobre él, mis amados. Esa es la verdad del Evangelio. En Juan 8, versículo, ahí mismo, vean el capítulo 8, Juan 8, versículo 31, dice el Señor Jesús, así dice: Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente, vean la palabra que usa, verdaderamente son mis ¿qué? Mis discípulos. Él es el buen pastor y él es el maestro que busca a sus discípulos y a las ovejas perdidas. Si permanecen en mis palabras, verdaderamente son mis discípulos. Versículo 32. Y conocerán ¿qué? La verdad. La verdad. Jesús es la verdad de Dios. Y conocerán la verdad. ¿Y la verdad qué hace con un hombre? Lo hace libre. Lo hace libre. Sí. Pero ¿qué dice el versículo 34? Jesús les dice a estos que habían creído en él, a los que habían creído en él, versículo 34, en verdad les digo. ¿Por qué dice así? En verdad, porque Jesús es la verdad. En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, serán realmente o verdaderamente libres. Realmente libres. Versículo 37. Sé que son descendientes de Abraham y sin embargo procuran matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Mis amados hermanos, amigos, cada vez que vienes y te expones a la palabra de Dios, ¿estás siendo salvado o estás siendo condenado? ¿Estás cada vez más llenándote de su luz porque vienes a su luz? ¿O estás cada vez más huyendo de ella y endureciéndote con un corazón religioso y fariseo? El estar aquí, escuchando la palabra, ya te califica o descalifica. No es cuestión, repito, intencional, es simplemente los hechos de que la verdad exhibe. ¿Y cuál es la verdad? Jesús es la gracia, Jesús es la verdad. Jesús es el que salva. ¿A qué viene la próxima vez que venga
Jesús, el mismo que nació en un pesebre, ¿va a nacer en un pesebre? No, no va a venir de abajo, mi amado. No va a venir de arriba, de abajo hacia nosotros, de ahí, de un pesebre miserable, no. Ahora va a venir desde arriba. De aquí, Jesús, el Jesús que conoces tú y que conocemos, es el Jesús del pesebre que fue a una cruz y ascendió. Y del cielo llegó a nuestro corazón por el Espíritu de Jesús. Pero el siguiente Jesús que viene es el mismo. Y viene del cielo y no viene con gracia, viene a juicio. Esa es la verdad de Dios. En el último día, es interesante que en la Biblia, el día del Señor, este día se le conoce como el día del Señor. Pero lee Sofonías para que veas cuál es el día del Señor. Lee los profetas y vas a encontrarte que el día del Señor es el día del juicio también. ¿Por qué estamos entonces nosotros celebrando el día del Señor el domingo? Así se le conoce. La línea reformada se considera el día del Señor. Tú hablas con un reformado de aquellos del norte, de Escocia, del Reino Unido, y te van a decir, en tu día, el día del Señor. O te escriben y te dicen, feliz día del Señor. O feliz día de reposo. Y es interesante, repito, que es el mismo día, el día del Señor, para salvación y gracia. El día del Señor, para juicio y condenación eterna. Es el mismo. Es interesante. Mi amado, ven a Jesús en arrepentimiento y fe. Ven y ruégale que te salve. Si tú has estado escuchando la palabra de Dios desde niño, ven y ruégale que te salve. Es hermoso escuchar testimonios como el que escuchamos este 24 en la mesa de la cena, cuando este hermano en la fe nos decía, es que yo desde niño escuché la palabra y a los 11 me descoqué y me destrampé y me metí en lo más carnal y todo, y sin embargo el Señor a los 14 lo volvió a rescatar, lo trajo otra vez, 3 años extraviado en el fondo del abismo, pero no se le podía escapar al Señor, pastor de las ovejas, porque ya está en el hueco de su mano. Si estás predestinado para salvación, no te resistas más, es el tiempo. El Señor te ama y todos tus pecados han sido perdonados. El Verbo se hizo carne y viene a encarnar en tu vida. El Verbo, Jesús, el Hijo de Dios, te va a llenar de su gloria, porque eso es lo que hace con sus hijos. El Hijo de Dios te va a llenar de su gracia. Y el Hijo de Dios te va a excluir y te va a liberar de la verdad de la ley. Esa es la verdad del juicio venidero. Dios tenga misericordia de su pueblo. Quisiera nada más leer para terminar un último cántico que está en Lucas. En Lucas está un cántico también, como así como María tiene su cántico, hay un cántico aquí de Zacarías. En Lucas capítulo, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, verso 68. Este es un cántico, así como el Magnificat de María, acerca de la venida de Jesús. Bendito sea, del 68 en adelante, dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies
en el camino de paz. Que la gracia de nuestro Señor y su paz llene el corazón de cada uno de sus hijos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, que no se quedó como un bebé en un pesebre, tampoco se quedó en una cruz clavado, tampoco en una cueva sellado con una piedra, sino que hoy nuestro Señor, Redentor y Salvador vive y reina y es nuestro Dios. Y has manifestado tu gloria. Y has manifestado, Señor, que te vuelves a hacer carne una y otra vez en medio de tu pueblo y vienes a andar entre nosotros y mostrar el brillo de tu gloria y llenarnos con tu gracia y con tu verdad. Señor, santifícanos más, límpianos más, purifícanos más. Y te ruego salvación para los que aún están en cadenas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Salva a tu pueblo. Amén y amén.